you talk with the president of Iran when he came to. Hablaste con el presidente de Irán cuando vino a Nueva What was York. his position? ¿Cuál era What su did he say postura? about the ¿Qué dijo sobre el conflict? conflicto? Because as we Porque como know, sabemos, los aviones cisterna que Estados Unidos trasladó a Europa hace 3 días ya han llegado a la base aérea de Al Udeid en Qatar y están intentando hacer algo. Es el mismo tipo de movimiento que vimos durante el primer conflicto directo entre Irán e Israel. Parece que se están preparando para algo. Entonces, ¿cuál era el estado de ánimo por parte de los iraníes? And what was the mood on the part of Iranians? Well, just a quick point on that. Bueno, solo un apunte rápido sobre eso. Netanyahu amenazó a Irak en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Muchos quizá no se dieron cuenta. Estaba amenazando a las fuerzas de movilización popular. Así que cualquier movilización de Estados Unidos en la región para apoyar un ataque israelí podría ir más allá de Irán en este momento. Netanyahu, creo, mostró ese cartel, su gráfico sobre la bendición y la maldición se extiende profundamente en Irak. Y esto es un problema para Estados Unidos, porque las fuerzas de movilización popular han contribuido, al menos temporal o momentáneamente, a estabilizar Irak al integrarse con el ejército iraquí. No son milicias, y eso ha evitado operaciones en las bases estadounidenses que están justo allí. Así que Israel está amenazando la estabilidad que, al menos por el momento, ha beneficiado a Estados Unidos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian llegó a Nueva York con una agenda bastante clara: llevar a cabo un intento desesperado de última hora para evitar la reactivación de las sanciones, lo cual, por supuesto, fracasó. Ya estaba decidido. Los hipócritas del E3, los europeos, estaban decididos a imponer esto, sin importar qué. No pueden permitir que la guerra económica e híbrida contra Irán termine, ni siquiera que se prolongue, como las delegaciones rusa y china habían intentado, al proponer extender el Hot Sale a 6 meses más. No podían dejar que eso ocurriera. Los europeos se alinearon completamente con el ataque israelí no provocado contra Irán el pasado junio. Pero Irán, y este gobierno en particular, quieren utilizar hasta la última gota de influencia negociadora que tienen y enviar una señal a las partes del público iraní que son, supongo, menos políticamente activas o menos inclinadas a apoyar a la República Islámica, que lo han intentado todo, que no hay nada más que puedan hacer, y que en esencia han sido traicionados por sus socios de negociación antes de la próxima ronda de guerra. Fui invitado, junto con un grupo de periodistas, analistas de centros de estudios y activistas por la paz, a una reunión pública fuera de la ONU con Pezeshkian. Su mensaje era bastante sencillo: guerra, sin duda, volverán a atacar a Irán. Esas fueron sus palabras. Incluso pronosticó el escenario de su propio asesinato o un intento contra su vida. Se informó de que Pezeshkian escapó por poco de un intento de asesinato israelí en la última ronda. Quería transmitir el mensaje de que Irán está preparado para todas las contingencias, incluido su propio asesinato. Han preparado 5 o 6 pasos por adelantado. Escuché con cierta inquietud y supongo horror tu entrevista anterior con mi amigo Mohammad Marandi, donde dijo prácticamente lo mismo, que Irán también está preparado para reemplazarlo. Se trata de alguien que ni siquiera forma parte del gobierno, solo un comentarista privado, pero desempeña un papel tan destacado con su dominio de los hechos y del idioma inglés en los medios internacionales, que tuvo que considerar que Israel también podría tenerlo en la mira. Israel es simplemente una gigantesca máquina de asesinatos que ha estado masacrando periodistas en la Franja de Gaza. Así que ahora incluso los comentaristas privados en Irán tienen que considerar que podrían tener un objetivo en la espalda. Esto es para lo que Irán se está movilizando. Y Pezeshkian también nos estaba hablando a nosotros porque tenemos un canal directo con el público estadounidense. Había figuras de revistas conservadoras estadounidenses allí y también figuras de la izquierda.
Así que, básicamente, estaba hablando a ese sector del público estadounidense que es contrario a la guerra. Una de sus principales quejas era sobre el concepto de terrorismo, especialmente después del ataque de Israel en Qatar, donde intentó eliminar por completo al equipo negociador de Hamás para poner fin a las negociaciones. Pero también atacó dentro de un aliado de Estados Unidos. El bombardeo alcanzó un edificio en un barrio densamente poblado de Doha, justo cuando los colegios estaban saliendo. Y dijo, ¿cómo es posible? ¿Por qué nos llaman a nosotros los terroristas cuando Israel no solo libra una guerra en 7 frentes y masacra a niños en Gaza, sino que además ataca dentro de un aliado de Estados Unidos en un barrio civil densamente poblado y lleva a cabo asesinatos en todo el mundo? Fue algo en lo que dedicó mucho tiempo y energía, quejarse de la comprensión occidental del terrorismo. Y finalmente, Pezeshkian pidió opiniones sobre cómo podrían mejorarse las relaciones entre Estados Unidos e Irán, porque aparentemente ha perdido la esperanza de poder influir en el presidente estadounidense o en su administración. Dijo que Steve Witkoff, el enviado para Oriente Medio, iría a Doha para esas reuniones y negociaciones. Y comentó que alguien debería haber grabado aquello, porque Witkoff nos decía algo muy positivo sobre todo el progreso que estábamos logrando para volver a un nuevo acuerdo. Y luego volvía a Washington y nos lanzaba exigencias belicosas que sonaban como si Israel le hubiera dicho lo que debía decir. La hipocresía era tan asombrosa que ya no creen que puedan volver a trabajar con los estadounidenses. Mi pregunta a Pezeshkian fue simplemente citar un discurso pronunciado por el líder iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, el 23 de septiembre, en el que dijo que negociar con los estadounidenses en este momento, después de lo que acababa de ocurrir, sería una declaración de rendición nacional. Le pregunté a Pezeshkian si eso reflejaba su opinión. En parte, debido al formato de la reunión, hubo 2 rondas de preguntas y luego Pezeshkian respondía de forma general, resumiendo todas las cuestiones. Solo obtuve de él una respuesta amplia, no un sí o un no, lo cual fue una lástima. Y Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, estaba sentado a su lado e intervino en un momento durante la reunión para señalar que en 2018 Israel atacó la instalación de Natanz con un artefacto explosivo. Destruyeron algo así como 4,000 centrifugadoras. El objetivo del ataque israelí, dijo, era sabotear las negociaciones con los estadounidenses. Pero el equipo negociador iraní siguió negociando, mientras aumentaba el enriquecimiento hasta cerca del 60%. Esa fue su respuesta. Estaba sugiriendo que esa sería su respuesta en el futuro, que son flexibles respecto a los niveles de enriquecimiento, pero solo si reciben un alivio de las sanciones. Ese fue el mensaje de Araghchi. Max, cuando se trata de Irán y de la guerra con Irán, ¿crees que los principales objetivos de Estados Unidos e Israel son los mismos o difieren de alguna manera en la forma en que ven el conflicto? ¿Cómo podemos siquiera definir un objetivo estadounidense en Irán en este momento, independiente de Israel? El objetivo estadounidense ha sido delineado y moldeado por Israel a lo largo de varias décadas, por lo que no existe un objetivo estadounidense distinto. El objetivo estadounidense debería ser negociar con Irán acuerdos comerciales y de importación-exportación mutuamente beneficiosos, de tipo ganar-ganar, para que Estados Unidos pueda tener gasolina más barata. Quiero decir, ese debería ser el objetivo de Estados Unidos. Pero Irán apoya la resistencia en la región frente al genocidio de Gaza, un genocidio que considero continuo desde hace décadas. Esa es la principal, la única razón por la que esto está ocurriendo. No hay necesidad de saquear Irán para conseguir acuerdos favorables sobre el petróleo. Y en última instancia, seguir el objetivo israelí en la próxima fase podría llevar al cierre del estrecho de Hormuz,
lo que devastaría la economía mundial y empeoraría aún más las condiciones para el consumidor estadounidense, que ya empieza a sentir los efectos de los aranceles maximalistas y erráticos de Trump. Así que el objetivo israelí es el objetivo de Netanyahu, que es el cambio de régimen, y ese se convierte en el objetivo estadounidense. El pretexto es que existen reservas de uranio enriquecido al 60% en algún lugar de Irán, por lo que debemos reunir todos esos aviones estadounidenses y enviar más y más de nuestras menguantes existencias de misiles THAAD para defender a Israel mientras se prepara para otro ataque. Es como el pretexto en Venezuela. El Departamento de Justicia y la CIA crearon un cartel falso, declararon que Nicolás Maduro era el jefe de ese cartel y dijeron que Estados Unidos debía atacar dentro de Venezuela para eliminar los carteles y salvar la vida de los estadounidenses que están siendo envenenados. Y cualquiera que sea lo bastante estúpido como para creer eso, estará en realidad apoyando el verdadero objetivo de Marco Rubio y del complejo industrial gusano en el sur de Miami, en el sur de Florida, que es el cambio de régimen. La guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, no son más que pretextos falsos para la intervención estadounidense. Y en ambos casos, Estados Unidos sigue la agenda de una quinta columna maligna que busca explotar el poder militar y económico estadounidense para llevar a cabo sus estrechos objetivos sectarios. En lo que respecta a Irán, Israel ha perdido el elemento sorpresa que antes explotaba, utilizando las negociaciones como cobertura para atacar a Irán. Creo que fue el 10 o el 13 de junio cuando mató a numerosos comandantes de la Guardia Revolucionaria fuera de servicio y a científicos nucleares. En este punto, han perdido esa ventaja. Y no hay ninguna negociación para adormecer a Irán en una falsa sensación de seguridad. También han perdido gran parte de su capacidad. Parece que han perdido gran parte de su capacidad para atacar desde dentro a través de células del Mossad, especialmente con esas bases de drones ocultas dentro de Irán, que causaron muchos daños. Hubo muchas deportaciones de migrantes afganos que, según se decía, servían de base para el reclutamiento del Mossad dentro de Irán. Han perdido eso. Pero lo más importante que han perdido, y Pezeshkian habló de ello, es la amenaza de un cambio de régimen desde dentro por parte del pueblo iraní. Creo que fueron los asesinatos de civiles y los atentados con coche bomba en Tigrish, en el norte de Teherán, donde hay una parte de la población que se opone a la República Islámica, la clase media y alta, los que empezaron a ser atacados, y en steppenses comenzaron a unirse en torno al vender, rumbo a ejército. Pero hubo un acontecimiento durante el último conflicto de 12 días que creo que realmente resume el fracaso israelí, y fue el ataque a la prisión de Evin, que se dice alberga presos políticos y disidentes. Los israelíes, en ese estado delirante, neoconservador y febril, pensaron que si atacaban la puerta de la prisión de Evin con un misil, enviarían una señal a todos los iraníes que odian a la República Islámica para que salieran a las calles y que Israel los liberaría. Lo que acabaron haciendo fue matar a varios prisioneros. Mataron a trabajadores sociales y a familiares que estaban visitando a los presos. El público iraní reaccionó con total repugnancia, incluidos disidentes exiliados respaldados por Occidente, como Narges Mohammadi, que condenó el hecho. Esa mujer, la del pelo, la que lo condenó, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, es básicamente un activo de la CIA. Así que los israelíes fracasaron por completo en crear caos en las calles. Esta próxima ronda, creo, será muy diferente. La idea de un cambio de régimen está descartada. Va a ser una ronda de conflicto mucho más violenta. Creo que el objetivo israelí aquí, volviendo al inicio de mis comentarios sobre esta cuestión, es arrastrar aún más a Estados Unidos, posiblemente lograr que despliegue más de sus recursos navales, que entre en un combate mucho más directo con Irán, y en última instancia, que haya tropas sobre el terreno. Cada muerte estadounidense contra Irán será la muerte de soldados estadounidenses por Israel. Ese es el hecho.
That's the fact. Donald Trump is talking about his Matt, Donald Trump está hablando de su acuerdo de paz para la situación en Gaza. Lo sorprendente es que no mencionan el derecho de los palestinos, los gazatíes, a decidir su propio futuro. ¿Qué quieren ser? ¿Qué tipo de futuro imaginan? Cuando miras estos 20 o 21 puntos que él menciona, ¿cuáles, en tu opinión, son los más importantes en el acuerdo de paz? Y eso es siquiera posible con lo que está ocurriendo en Gaza, porque Netanyahu salió y dijo que no le importa, que no va a retirarse de Gaza. Entonces, ¿cuál es, al fin y al cabo, el sentido de este plan de paz, en tu opinión? After all, with this peace plan, in your opinion. It's all been cooked up by the Israelis. Todo esto ha sido ideado por los israelíes. Este plan de paz de 21 puntos. Es una artimaña para presentar a Hamas como los que rechazan las propuestas, después de que hayan aceptado prácticamente todas. Luego Estados Unidos les quita la alfombra bajo los pies diciendo, oh, teníamos una propuesta, y después vuelve atrás y afirma, bueno, en realidad Hamas la rechazó, porque Netanyahu cambia la propuesta. Y entonces Estados Unidos acepta las modificaciones de Netanyahu. Así que se trataba de una maniobra propagandística más sofisticada para presentar un paquete detallado y coherente. Les llevó mucho tiempo elaborarlo. Necesitaban destruir gran parte de Gaza para crear la sensación de que un día después estaba llegando y era inminente. Y necesitaban incorporar a Tony Blair como una especie de figura al estilo de Ella Paul Bremer, refiriéndose al jefe de la autoridad provisional de la coalición, que fue un completo y absoluto desastre para el pueblo iraquí durante la ocupación estadounidense de Irak, reempaquetado para Gaza con diversas soluciones tecnológicas que beneficiarán a Tony Blair y a su instituto. Tony Blair, que ha recibido algo así como $300 millones de Larry Ellison, el multimillonario ultraaccionista que dirige Oracle, la CIA y el contratista de datos israelí. Todo esto son, ya sabes, incentivos. Tony Blair básicamente solo ve dinero aquí. Así que tienes a Tony Blair como jefe de la Autoridad Internacional de Transición de Gaza. Acabo de revisar sus documentos sobre la estructura institucional y es ridículo. Hay una sección sobre los derechos de propiedad de las personas en Gaza, que en los documentos se reconoce que se las anima a migrar voluntariamente, pero dice que habrá una junta para garantizar que se respeten sus derechos de propiedad. Sí, claro. Luego, en el plan de 21 puntos, todo el énfasis está en la desradicalización de Hamas. Nalis radicalizadas it's the growl suchmain, it's sinat powers su famearas. Es the traith is ball, is smoke puthium. It's simple as you were. Under occupation, this has always been a fantasy. It's like when Hillary Clinton would talk about getting the hate out of. Es como cuando Hillary Clinton hablaba de eliminar el odio de los libros de texto de la Autoridad Palestina, pero sin poner fin a la ocupación. Se supone que a los líderes y miembros de Hamas se les concederá un paso seguro si depusieran las armas, y entonces llegaría la utopía. Es una broma absoluta. Este es un plan de pacificación para continuar el genocidio con el apoyo de figuras al menos reconocidas en la comunidad internacional. Y no pondrá fin a la violencia contra Gaza, porque como hemos visto en Siria, cuando Siria aceptó ser pacificada bajo el liderazgo impuesto del antiguo dirigente de Al-Qaeda, Ahmed al-Sharaa, Israel siguió atacando día tras día, semana tras semana, destruyendo los restos del ejército árabe sirio y las posibles bases que Turquía estaba estableciendo para entrenar al nuevo ejército sirio. Los ataques continúan. Creo que ayer, en Quneitra, el ejército israelí incluso mostró banderas israelíes en los altos del Golán ocupados. Y todo esto ocurrió mientras Ahmad al-Sharaa regresaba de Nueva York, donde se reunió con uno de los principales intermediarios multimillonarios de Netanyahu, Ronald Lauder, quien ha donado millones y millones de dólares no solo al lobby israelí, sino también para apoyar la actividad de asentamientos israelíes. No importa lo que haga, Siria sigue ocupada, sigue siendo atacada. Así que si la resistencia en Gaza se rinde, recibirán el mismo trato. Mira lo que está ocurriendo en el sur del Líbano.
Hay un alto el fuego entre Hezbollah e Israel. ¿Y qué está haciendo Israel? Está combatiendo. Está llevando a cabo su estrategia de guerra entre guerras, o de cortar el césped, en la que sigue matando a miembros de Hezbollah, sigue atacando viviendas en el sur del Líbano y ejerce presión sobre la población y sobre el gobierno títere de Navaf Salam para desarmar a Hezbollah junto con Estados Unidos. Estef hat stepchen Noordbrengler Bas. This plan is not a peace plan. It is a pacification plan. Es un plan de pacificación y conducirá a una mayor exterminación de un gran número de la población en Gaza. Por eso Hamas ha reafirmado su línea roja de que no entregará sus armas, al igual que Hezbollah ha reafirmado esa línea roja. Y creo que, ya sabes, después del aniversario del asesinato de Hassan Nasrallah, cada vez está más claro el papel que ha desempeñado Hezbollah. Mantener a las tropas y ocupantes israelíes fuera del Líbano y proteger al pueblo libanés de ellos. Y si se desarman, verás a Israel avanzar hasta el río Litani y empezar a asumir un papel cada vez más agresivo en territorio libanés. Recuérdalo. On Lebanese territory, mark my words. Max, there is some sort of difference between the United States and Max, Israel. ¿hay algún tipo de diferencia entre Estados Unidos e Israel en lo que respecta a Siria? Al-Shara estaba hablando con el general Petraeus y le dijo, tu éxito es nuestro éxito. ¿De dónde proviene esa postura? Si miras a Israel, no se siente muy cómodo con la situación en Siria y el papel de Turquía. Y ves a Estados Unidos intentando de algún modo calmar la situación, reunirlos. Después de todo, ¿quién es Al-Shara para el general Petraeus, para que considere su éxito como el éxito del general Petraeus? Plantea muchas preguntas sobre quién era Al-Shara, también conocido como Mohammed Jolani, cuando salió del campo de detención de Buqa, y envía un mensaje insultante a las familias de los veteranos estadounidenses a quienes se les dijo que estaban luchando contra el terrorismo durante el aumento de tropas en Irak, que el general Petraeus supervisó como jefe del CENTCOM, cuando fue aclamado como un maestro de la contrainsurgencia. Pues bien, estaba combatiendo al grupo insurgente en el que Mohammed Jolani era un miembro en ascenso, Al-Qaeda en Mesopotamia. Y antes de que uno se dé cuenta, aparece en el escenario junto a la figura de Hakim, que más tarde se convertiría en el fundador de Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda en Siria. Si yo fuera la madre de un veterano que murió en Irak, estaría bastante disgustada y enfadada con Petraeus. Y vería todo esto como me daría cuenta de que tendría que enfrentarme a la realidad de que mi hijo no había sido más que un peón en esta gran conquista geopolítica por Oriente Medio, el gran juego. Y ese es el papel que Shara desempeña para Petraeus. Petraeus ha estado muy vinculado a varios actores de la inteligencia estadounidense que gestionaban la guerra sucia en Siria. Le veía asistir a reuniones. Una vez fui a una reunión de los cascos blancos sirios, que eran una especie de gran base de poder blando para Estados Unidos, Turquía y Qatar en la guerra sucia siria. Y fueron a Washington, al Atlantic Council, que es el grupo de expertos no oficial de la OTAN. Petraeus estaba sentado justo allí, en la primera fila. Luego tuvo una reunión con Raed al-Saleh, el supuesto jefe de los cascos blancos, una reunión privada, ya que querían gestionar la guerra sucia. Después de esa reunión, los cascos blancos hicieron varias afirmaciones falsas sobre ataques químicos, lo que provocó la intervención occidental. Así que Petraeus quiere seguir siendo un actor en Siria. Y cuando dice, ¿cuál fue la cita? Vuestra victoria es nuestra victoria. Vuestro éxito es nuestro éxito. Cuando Petraeus dice nuestro éxito, eso incluye a los israelíes. Quiero decir, todo se trata de garantizar la profundidad estratégica de Israel en Siria, lo que básicamente significa ceder el Golán. Y según tengo entendido sobre Al-Shara, hablando con sirios que han estado allí desde que él asumió el poder, que conocen su forma de pensar, y por mi propia comprensión del asunto,
está dispuesto a ceder diversas partes de Siria, quizá no la costa de Latakia. A cambio, quiero decir, básicamente está dispuesto a rendirse ante Israel, pero su verdadero objetivo es transformar las zonas que controla, los 4 principales centros de población, en una especie de Kandahar, e importar este Islam de estilo takfiri a Siria, algo que un gran porcentaje de la población siria rechaza. Esa es su visión. Eso es en lo que realmente cree. Y es un jugador astuto que está haciendo todos los movimientos correctos para lograrlo. Todo empieza por venderse a los israelíes. Por cierto, a Israel no le importa si Alepo se convierte en Kandahar. De hecho, lo prefieren. Recuerda lo que dijo Moshe Ya'alon, el exministro de Defensa israelí, durante la guerra sucia en Siria. Dijo, prefiero al ISIS en los altos del Golán, en el lado sirio, Andras Tjef Wal 4, y al Wild Revolution Yurni, it's unaso wismat thempeten de Kathides Palestine. El ISIS, Sunovroma. What are they? They're a joke. Matt, looking at the Trump administration, Matt, mirando a la administración Trump. Donald Trump fue elegido argumentando que es un negociador, que quiere negociar con Irán y con Rusia. Lo que está ocurriendo con el dólar se debe a estas guerras continuas e interminables con Irán, con Rusia, con la región. Pero mira cómo están hablando hoy. Están hablando de misiles Tomahawk que van a Ucrania. Están hablando de una nueva guerra con Irán. ¿Quién está tomando las decisiones en esta administración? ¿Quién es la persona principal, el cerebro de la administración? ¿Hay alguien que pueda ser llamado cerebro? ¿O es simplemente una gran, ya sabes, especie de división dentro de la administración? 2 fuerzas, 3 fuerzas, facciones que luchan entre sí dentro de ella. Sí, diría que hay varias facciones, pero las que están ganando representan a la facción neoconservadora que inició esta conquista posterior al 11S bajo George W. Bush. Sigo diciendo que el segundo mandato de Trump se siente como la tercera venida del primer mandato de Bush. Lindsey Graham es el gran ganador en el tema de Ucrania. Después de Alaska, Trump dio un giro completo y aceptó nuevos acuerdos de armas, congelando las negociaciones. Y lo mismo hizo el general Keith Kellogg. En el hemisferio occidental, Donald Trump ha cedido básicamente su agenda a Marco Rubio, quien se ha convertido discretamente en la figura más importante o influyente dentro de la burocracia de seguridad nacional, junto con Stephen Miller, el tipo de fanático nativista que respalda el plan de Rubio para empezar a librar una guerra dentro de Venezuela. To start to wage a war inside Venezuela. Rubio controla actualmente más cargos de nivel ministerial en materia de seguridad nacional que cualquier otra persona en Estados Unidos desde Henry Kissinger. Ciertamente, no es un operador tan astuto como Kissinger, pero está consiguiendo imponer su voluntad. Así que estas 3 o 4 facciones tienen todas agendas diferentes. La facción que creo que está perdiendo terreno ahora mismo es la de Elbridge Colby, que forma parte del gabinete informal de asesores de seguridad nacional de Trump. Es un fanático antichino que considera que el objetivo último del imperio estadounidense es neutralizar o debilitar la amenaza china, ya que China está superando a Estados Unidos como potencia económica mundial, no mediante la fuerza militar, sino a través del comercio, la infraestructura, la iniciativa de la Franja y la Ruta y la expansión de los BRICS. Por eso, Elbridge Colby estaría aterrorizado ante la posibilidad de otro conflicto con Irán, porque ello agotaría aún más las reservas estadounidenses de misiles THAAD que quiere conservar. US THAAD missile stocks, which he would like, and I would think J.D. Vance, who's a figure from the Y yo pensaría que J.D. Vance, que es una figura de la facción Colby, o se podría llamar la facción Vance, querría entregar esos misiles THAAD a Taiwán o a Japón y Filipinas, que acaban de firmar un pacto de defensa anti-China. Quieren militarizar el anillo del Pacífico y contener a China. Y no pueden hacerlo, porque Israel seguimos desperdiciando, o más bien, Estados Unidos sigue desperdiciando misiles THAAD en esa pequeña y absurda colonia de apartheid que no puede dejar de atacar a Irán. Al mismo tiempo,
Ucrania ha tenido que redistribuir baterías Patriot incluso para defender a Israel. La facción que quiere enfrentarse a China, en última instancia, querría un acuerdo en Ucrania y ha impulsado uno que congele las líneas alrededor de Jersón y Zaporilla. Pero las líneas ya no están congeladas. Rusia sigue avanzando. Ucrania no tiene la mano de obra, por mucho conocimiento técnico que tenga para llevar a cabo estos sofisticados ataques con drones o para usar armas estadounidenses más avanzadas, incluidos los Tomahawk, con el fin de atacar dentro de las regiones fronterizas rusas. Simplemente no tienen la mano de obra. Eso significa que mientras esas líneas no se congelen, Estados Unidos seguirá enviando más y más armas a medida que Rusia avance hacia Odessa. Así que los verdaderos imperialistas, los auténticos planificadores imperialistas a largo plazo dentro de la administración Trump, están perdiendo a la larga, mientras la administración se posiciona para conflictos que apaciguan a facciones con una visión mucho más miope. Y me refiero a 3 visiones, como dije antes. Una, Rubio atendiendo al complejo industrial gusano en el sur de Florida, que es una pieza clave en la estrategia electoral de Trump. Siempre tiene que ganar Florida. Pero también, quiero decir, Rubio tiene ese fervor ideológico que todos comparten, destruir Venezuela, y piensan que una vez destruida Venezuela, podrán derrocar al gobierno de Cuba, que depende de las exportaciones y la ayuda venezolanas. Luego irá a Nicaragua, y la región quedará completamente libre para que Estados Unidos la explote. Y luego está la facción neocon-sionista. Lindsey Graham es una especie de portavoz de ellos. Quieren destruir Irán por razones ideológicas. Y después está esta tercera facción, que se parece más al liderazgo militar tradicional. Se centran en la puerta giratoria, ganando montones de dinero gracias al presupuesto de defensa de $1 billón, que en su mayoría va a los contratistas. Solo alrededor del 6% se destina realmente al mantenimiento de las tropas estadounidenses sobre el terreno. Solo se centran en los beneficios y en la guerra continua. Y cuando abandonen la administración Trump, van a embolsarse esos beneficios. Luego debería decir que hay una especie de cuarto factor. No sé si es una facción, pero sí un cuarto factor. Si prestaste atención al discurso de Donald Trump en Quantico, que está siendo minimizado incluso por las personas que más odian a Donald Trump en Washington, los liberales y demás, dicen, oh, se burló. Básicamente, para quienes no lo sepan, Pete Hegseth es uno de los secretarios de defensa menos cualificados, debido a su rango y falta de experiencia. Está ahí básicamente porque es un comunicador eficaz y un antiguo presentador de Fox News. Reunió a 200 generales y altos mandos estadounidenses en Quantico. Muchos de ellos tuvieron que desplazarse, algunos desde tan lejos como 10 usos horarios. Luego pronunció un discurso en el que los laceró por ser gordos y homosexuales. Quiero decir, básicamente eso fue lo que dijo. Dijo algo como, no vamos a tener más tipos con faldas y muchos de vosotros estáis demasiado gordos. Eso no es lo que somos. Y los medios, e incluso los liberales, lo trataron como una broma. Pero en realidad, está preparando el terreno para una depuración politizada del ejército, en la que los leales a Trump serán ascendidos a nuevos cargos y los percibidos como demócratas serán expulsados. Después, Donald Trump sube al escenario e intenta que el público militar se ría de sus bromas. Parte de ello fue como el humor clásico de Trump, casi como un monólogo de comedia, como si estuviera actuando en un club nocturno de Nueva Jersey o algo así. Habló de cómo Obama baja las escaleras del Air Force One con ritmo. Parecía pensar que si había risas, eso demostraría algún tipo de apoyo hacia él por parte de los generales, como un apoyo espontáneo, pero nadie se rió. Así que, en ese sentido, fracasó un poco. Pero si analizas lo que Trump estaba diciendo, incluido su apoyo y respaldo a la agenda de Rubio contra Venezuela, pidió usar ciudades estadounidenses como campos de entrenamiento para el ejército, con el fin de librar una especie de guerra y someter a partes del público estadounidense que describió como animales,
básicamente minorías urbanas y personas pobres. Essentially urban minorities and the poor. They're sending troops to Memphis. Van a enviar tropas a Memphis la próxima semana, y también hay planes para desplegarlas en Chicago. Pero él habla de las ciudades estadounidenses como campos de entrenamiento para conflictos en el extranjero. No habíamos oído este tipo de lenguaje antes. Y mientras Trump hace eso, es algo que Stephen Miller, su principal asesor, quiere y que gran parte de su base también desea. Esto reduce el impulso de enviar realmente tropas estadounidenses a un teatro de conflicto en el Pacífico o en Irán. Así que hay todas estas agendas y facciones en competencia, y la facción que saldrá perdiendo aquí son los planificadores imperiales a largo plazo, que creo que son, en última instancia, más peligrosos, y están perdiendo frente a los ideólogos y a los codiciosos oportunistas dentro del ejército. Avaricious grifters in the military.